llegamos al lavadero. Esta fuente que vemos aquí es la fuente de los 4 chorros que está en el lavadero. Este lavadero, que data de mediados del siglo XIX, está construido en un nacimiento de agua. Tiene varias piezas y esta, la principal, la más grande, es la que se utilizaba, no sé si ahora se utiliza, para lavar las piezas de ropa más grandes, como sábanas, mantas, alguna alfombra. Y esta otra pieza se utilizaba para lavar los utensilios de cocina. Y el agua que sale de aquí va a un alchub y se aprovecha para regar los campos de alrededor de Estubeny. Estamos ya llegando después de un descenso por la carretera. Tiene una buena inclinación la carreterita para llegar desde Estubeny aquí a la Cabrenta. Bueno, llegando, el entorno es fabuloso, está muy chulo, de momento fresquito. Esto es enorme, bonito y laberíntico. Falta, creo yo, que unas pequeñas indicaciones de qué es lo que estamos viendo en cada rincón. Hemos llegado a la Cova de les Mamelles.
Aquí en el mirador de la Cabrentà, mirador que da al valle del río Sellent, se ve toda la canal que ha formado el río Sellent, y ahora a mis espaldas lo que estáis viendo es todo el paraje natural de la Cabrentà. Estamos en la parte más alta. Dejamos atrás la Cabrentà y vamos siguiendo el GR332 hasta Anna. Nos vemos allí en Anna. Poquitos metros después giramos a la derecha y vamos a seguir el camino hacia el Gorgo de Gaspar. Dejo atrás Estubeny y siguiendo las marcas del GR me voy en dirección a Anna. Bueno, pues nosotros vamos aquí. Anda. Saluda, saluda. Venga, forza. Buen día. Ahora se agradece la sombrita, ¿eh? Se llegue o no se llegue por aquí, esto es una maravilla. Ay, qué bueno. Joder. Vaya tela. Qué bonito. Voy a cruzar el río por aquí, por este puente. Por ahí son las cascadas. A ver si llego a las otras cascadas y a los otros dos. Seguiré el sendero este que hay por ahí. Venga, hasta ahora.
el Gorgo Gaspar, el más próximo a la población de Anna.